Catarina Meléndez, que va a ser la moderadora el día de hoy. Ella es vicepresidenta y tesorera de la Asociación de Colombianos de Estudiantes en Harvard y es médica en la Universidad de los Andes y se encuentra cursando en el momento una maestría en salud pública en la Universidad de Harvard. Tiene experiencia previa en consultoría en salud en varias instituciones en Colombia y en el exterior. Entonces, hoy les damos la bienvenida. Es un honor como presidente de la Asociación de Estudiantes de Colombianos en Harvard tenerlos acá, además como egresado de la Universidad de los Andes. Entonces, empecemos el panel. Perfecto, Alejandro, muchas gracias. De nuevo, muchas gracias a los panelistas por acompañarnos el día de hoy. Doctor Prada, doctora Mejía, doctor Mesa, doctor González y doctor Izaza, es un gusto para nosotros tenerlos a ustedes aquí y gracias a todas las personas que hoy se conectan para acompañarnos en este espacio de conversación. Este espacio de conversación va a tener 3 partes. En la primera parte, la idea es que podamos discutir y reflexionar sobre el sistema de salud como lo tenemos el día de hoy. Posteriormente, la idea es hacer 1 o 2 preguntas a cada uno de los panelistas sobre las propuestas presentadas en el proyecto de reforma. Y finalmente dejaremos un tercer espacio para que podamos discutir las preguntas que los espectadores nos hagan a través de la casilla de preguntas y respuestas que encontramos en el Zoom. En ese sentido, pues los invitamos a que todas las personas que nos están acompañando durante el panel pues puedan formular sus preguntas en esta casilla para poder abordarlas a el final. Sin más preámbulo, entonces empezamos esta primera parte del panel. Mencioné ahorita, la idea es poder reflexionar sobre el sistema de salud actualmente y en ese sentido la pregunta para los panelistas es la siguiente. Teniendo en cuenta los 3 resultados principales de un sistema de salud, que son los desenlaces en salud, la protección financiera y la satisfacción del público, si cada uno de ustedes pudiese escoger solo una respuesta, ¿cuál creerían que es el principal logro y el principal reto que presenta el sistema de salud que actualmente tenemos? Vamos a responder esto de acuerdo a el orden alfabético y en ese sentido empezaremos por el doctor Mesa, Gabriel Mesa, posteriormente el doctor Iván González, seguiremos con la doctora Natalia Mejía, el doctor Sergio Izaza y finalmente el doctor Sergio Prada. Doctor Mesa, tenemos 3 minutos para esta respuesta. Muy bien, muchas gracias. Yo pienso que el logro más importante que ha tenido el sistema de salud en Colombia precisamente ha pasado de un sistema con 18% de cobertura de la población a un 99.7%, entendiendo que cobertura no es acceso, pero precisamente logrando que en un tiempo relativamente corto de 30 años permitiera el florecimiento, por ejemplo, de la red hospitalaria de pasar de 200 hospitales privados a 12.000 hospitales privados. Eso es un logro importante de 35.000 médicos a 135.000 médicos. Eso precisamente ha permitido que el acceso de la mayoría de la población, enfocando los recursos, inclusive en la población más vulnerable, donde antes de la ley 100 solamente el 3% de la población rural, por ejemplo, más pobre tenía, digamos, cobertura y hoy el 99.7% lo tiene. Asimismo, el reto más importante que tiene el sistema de salud, pues digamos, es su propia sombra, y esa gran, digamos, plan de beneficios que cubre para toda la población, pues ha hecho que sea poco sostenible, que no alcancemos, digamos, a cubrir con lo que ponemos de recursos, que son más o menos $200 por persona por año, comparado con Estados Unidos, que son 12.650, que precisamente esa falta, digamos, de recursos, pues nos hace que el sistema no sea sostenible, a menos que tengamos una nueva definición del contrato social, de qué vamos a cubrir, cómo y hasta dónde. Es decir, por ejemplo, como en Holanda, que los primeros 300 euros los cubre el paciente, o sea, las cosas, digamos, leves no las cubre el sistema, sino, digamos, las cosas más catastróficas, vamos a tomar ese camino en Colombia, o vamos pues, a tener un sistema que cubra, o digamos, un plan mucho más amplio para toda la población comparado con el resto del mundo. Básicamente, cobertura, acceso y plan de beneficios versus sostenibilidad financiera. Perfecto, doctor Mesa. Para no Muchísimas empezarnos gracias. a retrasar. Gracias. Perfecto, doctor Mesa. Muchas gracias. Creo que este justamente es uno de los temas que en un momento empezaremos a desglosar, pero continuando con esta primera pregunta, le doy la palabra a el doctor González para también contar con sus respuestas y sus perspectivas.
Hola Catalina, muchas gracias. Me encanta verte, así sea a través de la pantalla. Saludo también a Alejandro, con enorme cariño, a Gabriel, eh, pues a los otros panelistas y muy especialmente a la decana Natalia, al doctor Isaza y bueno, en general a todos los que están acá. Es un gusto verlos y compartir con ustedes esta pregunta. Yo creo que si hay que escoger uno para ser juicioso con tu pregunta, yo escogería la protección financiera. Me parece que eso es lo que ha cambiado en Colombia el curso de la historia. La historia antes de la Ley 100 era una historia de subsidios a los hospitales y la mejor forma de describir cómo funcionaba la hizo Juan Luis Guerra con su canción El Niágara en bicicleta. Era más fácil cruzar el Niágara montando en bicicleta que obtener un servicio de salud. Pero como dice Juan Luis, pues tranquilo hoy, tranquilo. Lo digo porque a partir de ahí, el desarrollo del aseguramiento le quita la plata a los hospitales, los vuelve empresas autosostenibles y nos da a cada uno de los colombianos alrededor de 1.000.000 de pesos a través de la afiliación a las EPS. Creo que ese es el elemento más relevante que tenemos. Por eso en Colombia, un estudio de la OCDE demostró que se redujo la pobreza multidimensional en 4 puntos, gracias al sistema de salud. Por eso en Colombia no vimos la tragedia que vimos en Milán, ni en Guayaquil, ni en Nueva York, ni en otras partes, en Brasil, cuando tuvimos la pandemia del COVID, porque todos nosotros tenemos garantizados hoy en día esa protección del riesgo financiero de la salud. Por eso en Colombia el gasto en de bolsillo es inferior al 15%, mientras que en América Latina se mueve entre el 25 y el 40%. De modo que me parece que ese es el elemento central de lo que logró la Ley 100 al cambiar o transformar los subsidios de oferta por subsidios a la gente. Y me parece también, simplemente a manera de anticipar el debate, que nos hemos concentrado en si deben seguir o no las EPS. Yo particularmente creo que sí deben seguir, pero creo que hay un nivel superior en el debate y es cuál es el modelo de aseguramiento estatal que está planteando esta reforma y cómo garantiza a futuro que los recursos no van a terminar de nuevo en hospitales, que dejan de ser empresas sociales del Estado, y se convierte nuestro 1.000.000 de pesos en subsidio a la oferta y fragmentación de la atención. Paro ahí, Cata. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor González. Muy importante lo que menciona de ese cambio desde el subsidio a la demanda por un subsidio a la oferta. También, como le mencionaba al doctor Mesa, vamos a discutir esto un poco más adelante. Le doy en este momento la palabra a la doctora Mejía para que también haga sus pronunciaciones iniciales. No, muchas gracias, Katica. Lo mismo, muy emocionada de ver egresados unandinos liderando estos espacios y bueno, estar aquí con gente como Iván, como el doctor Isaza. Encantada de conocer a Gabriel y al otro Sergio. Bueno, la pregunta, para mí el logro, definitivamente coincido con el doctor Mesa, es la cobertura y alguna manera con la cobertura en el servicio. Y me acordaba que los que sí alcanzamos a vivir la pre-ley 100 y estuvimos antes de la ley 100, cuando yo era residente de pediatría en la Misericordia, solo había 2 formas, o te auspiciaba el gobierno a través del hospital, o tenías el seguro social. Entonces era muy común que uno llegara a evolucionar un paciente y encontrara ahí la historia, un papel puesto por una enfermera que decía paciente fugado. Pacientes se fugaban, pues los niños no, pero los fugaban, los escondían para poderlos sacar del hospital porque no había forma de este cubrimiento del riesgo financiero que menciona el doctor González y que sucede en latitudes que uno percibe como potencias y no necesariamente son. Entonces creo que esa cobertura, yo me acordaba de esos letreros y dije, no puede ser, es sola mi vida, yo no me considero vieja, pero la alcancé a vivir. Y el paciente fugado es el reflejo de una cobertura insuficiente. Ese, digamos, es el logro. El reto, a mí me parece que la eficacia administrativa no está absolutamente
bien estructurada, los trámites, ya sea desde el punto de vista del paciente como los médicos que trabajamos o que necesitamos algún trámite administrativo, la consecución de un medicamento o alguna cosa, pues esos flujos administrativos son complejos, son burocráticos, enlentecen la atención, porque la atención de todas maneras se va a dar, pero lo que termina sintiendo el cliente o el paciente es que a él no le están solucionando el problema, y el problema sucede en una cosa que no es la solicitud de una solución y la solución. El problema es la ventanilla, la burocracia y el paso corto para llegar al acceso, pero el acceso está. Entonces, la percepción del usuario es que no hay acceso, y resulta que el acceso sí está. Finalmente todos podemos llegar, así sea por diferentes pasos, a tener esa solicitud o a tener ese recurso que necesitamos. Ese sería el reto. Gracias. Gracias, doctora Mejía. Doy ahora la palabra al doctor Izaza. Doctor Izaza. ¿Están oyendo? Sí. Gracias por la invitación, y pues qué gusto encontrarme aquí con Natalia y con los demás colegas y no colegas en el área de la medicina, pero sí que compartimos la inquietud de el análisis del sistema de salud y su perspectiva, su expectativa. Realmente yo, una de las cosas que más le he ponderado al sistema desde la ley 100 es que nunca más en Colombia había habido tal cantidad de dinero para la atención de la salud. Esa es una de las cosas que hay que resaltar, y es una reestructuración desde la perspectiva de la financiación de un sistema de salud, como lo dio o lo ha dado la ley 100 y el actual sistema. Y la otra cuestión que resalto de manera muy significativa son los principios. Pero al mismo tiempo que resalto esos principios, pues lamento que no se cumplan y en buena medida. Por ejemplo, la cobertura es una cobertura esencialmente de carnet. Cuando uno va aquí en Colombia, inclusive en las áreas marginales de las grandes ciudades, y no solamente en las zonas alejadas, en lo que son el Chocó, la Guajira, el Baupés, la Amazonía y la Orinoquía, sectores de Nariño, encuentra uno que la gente tiene carnet, pero no tiene cómo acceder al sistema, por muchas razones, por vías de comunicación, porque la existencia y la operatividad de las EPS no es rentable, y entonces no hay EPS que funcionen adecuadamente, etcétera. De manera que esa es una de las cosas que nosotros consideramos que, si bien es cierto, existe como valor, como principio, es una situación que hay que reformar, que hay que trascender, y que hay que convertirla en una realidad. Que ese 9,5% de personas que tienen carnet tengan también el 99,5%, ojalá el 100% de acceso real cuando necesitan los servicios. Pero la otra cuestión, como decía, no recuerdo quién lo dijo antes, es que no podemos reducir el concepto del sistema de salud o el sistema de salud a las EPS. Las EPS son parte del sistema, y el sistema tiene que plantearse desde la perspectiva, digamos, de su diseño en cuanto a sus objetivos inmediatos y mediatos a largo plazo. De manera que para que eso se logre, entonces tiene que haber un análisis y una observación muy seria y muy precisa, lo más clara y profunda posible, de detectar y de establecer cuáles son las situaciones que impiden que se avance más. Y el otro punto que es clave y imprescindible tratar es de cómo el gran poderío que tomaron las EPS en sus primeros años se convirtieron en las empresas financieras más importantes y más rentables del país, pero a poco tiempo también se convirtieron en los grandes desangradores económicos del sistema. Y
y se dieron casos pues que todos conocemos, empezando por la más grande en su momento, que fue Saludcop, y terminando pues como han terminado muchas de ellas. Y eso ha conducido a que, a pesar Gracias. de gran cantidad de dinero, este momento de 150 que iniciaron, a solamente 28 que están en posibilidad de permanecer en la actual reforma. Perfecto, doctor Izaza, muchas gracias. Creo que justamente esto también es un tema que vamos a discutir en un momento, el aseguramiento en salud y, como usted decía, esa posibilidad de cobertura o acceso efectivo a los servicios de salud. Para terminar con este primer momento, le doy la palabra al doctor Sergio Prada para sus comentarios iniciales. Muchísimas gracias. También un saludo para todos los compañeros del panel y para los organizadores. Bueno, creo que va a ser contradictorio, pero mis compañeros médicos han resaltado lo financiero, lo que me habría correspondido a mí como economista. Entonces yo quiero resaltar los desenlaces en salud. Cuando miramos todos los desenlaces en salud, incluso cuando miramos este indicador muy agregado que es la expectativa de vida al nacer, pues en Colombia no ha parado de crecer y sabemos muy bien que esto es un cálculo que se basa en las tasas de mortalidad específica de cada uno de los grupos poblacionales, lo que quiere decir que hemos tenido logros ahí muy interesantes. También he apoyado pues algunos estudios en los que hemos mostrado que el acceso ha mejorado comparado con el momento en el que empezamos. Yo creo que es muy importante siempre tener en mente comparado con qué, digamos, comparado con la Colombia de hace 30 años, como había ya la anécdota de la doctora Natalia. Todos los médicos de esa época nos pueden contar miles de anécdotas de cómo era y cómo es ahora, y eso es muy importante. Yo creo que el logro que hemos tenido, que combina un poco lo que también decía el doctor Gabriel, y es que hay muchísima más prestación privada y pública, aunque la pública, digamos, creció hasta un cierto momento y se estabilizó, pero definitivamente hay mucho más posibilidades y eso se ha reflejado en desenlaces en salud. Entonces, eso lo resaltaría, creo que no debemos dejarlo atrás. Y yo creo que el reto, y me uno, digamos, a los demás, y para, digamos, aportar y no repetir, yo creería que uno de los grandes retos que tenemos es cómo le cambiamos a las personas el entendimiento que tienen del sistema de salud. Yo creo que nosotros no hemos hecho desde la academia, desde los gremios, etcétera, suficiente pedagogía sobre lo que tenemos y lo que podríamos perder. Y creo que ustedes, por ejemplo, que están fuera del país, ustedes se dan cuenta lo que es estar en otros países, incluso en el país con la economía más grande del mundo, y cómo sufren los individuos cuando se enferman, y cómo sufren con los copagos, y cómo sufren con no estar asegurado, etcétera. Entonces, creo que esa comparación la hemos perdido, no la hemos podido hacer en el sistema y por lo tanto no lo valoramos tanto como deberíamos valorarlo sin desconocer los otros retos que los otros panelistas han propuesto. Gracias, doctor. Bueno, pues muchas gracias a todos. Creo que hay varios retos y hay varios logros que confluyen entre las diferentes perspectivas. Creo que esto es algo muy interesante, entendiendo que tenemos aquí gente de la academia, gente que viene de la consultoría, gente que viene de la prestación de servicios y demás. Y creo que muchos de estos retos y estos logros también se relacionan a lo que hemos podido identificar acá también leyendo y analizando la reforma. Y creo que en ese sentido, pues es bueno que coincidamos en esto para también coincidir en varias de las preguntas que consideramos que son los principales puntos de análisis. Sin duda entendemos, uno, que hay partes del sector que no están acá por temas de tiempo y demás, y que también hay temas dentro de la reforma que posiblemente no vayamos a tocar. Pero empezamos entonces la segunda parte justamente para discutir varios de estos retos o de estos logros que ustedes han mencionado.
Para este momento vamos a, como ya mencioné al inicio, tener 2 preguntas para cada uno de los panelistas. Vamos a hacer una pregunta a cada uno y de acuerdo al tiempo empezamos nuevamente la ronda. Entonces, empezando nuevamente con el doctor Gabriel Mesa. En términos de financiamiento y de aseguramiento en salud, la primera pregunta que nos gustaría discutir con usted es, las entidades promotoras de salud o EPS actualmente se desempeñan como pagadores, pero también como administradoras del riesgo financiero, gestoras del riesgo en salud, redes de atención y agencias de decisiones. ¿Cómo se van a distribuir estas funciones en el nuevo sistema de salud y de qué manera esta redistribución va a terminar por afectar al paciente, considerando que el sistema, independiente de su organización, debe lograr una adecuada protección financiera, un fácil acceso y una fácil navegación del paciente dentro del sistema, una capacidad de respuesta oportuna a esas necesidades del paciente y una libertad de elección a el paciente nuevamente? Muchas gracias, doctor Mesa. Gracias, Catalina. ¿Cuántos minutos tengo? Tiene 4 minutos. Perfecto, muchas gracias. Y esta es una pregunta que yo creo que es medular de esta reforma y por eso, de hecho, el tema no es sí o no EPS, el tema es quién hace las funciones. Tengo, de hecho, una diapositiva que se les puedo compartir, que habla de las 19 funciones que yo he identificado para una EPS, que no las voy a, que no se me vayan los 4 minutos, pero la más importante de ellas es la gestión del riesgo en salud. Está conectada con el aseguramiento verdadero y ahí es donde es muy importante entender. Los detractores del sistema históricamente han dicho que los EPS son intermediarios. Yo, por ejemplo, cuando hablaba con el Polo Democrático, les decía, hombre, si las EPS fueran intermediarios, es decir, si cobraran un peaje por pasar los recursos de una parte a otra, no deberían existir. Y no son capaces de generar valor. Y como les digo, pues cuando uno compra un seguro, por ejemplo, de vivienda y se le quema su casa, el seguro le paga su casa. Lo mismo cuando uno se afilia a una EPS, es decir, se asegura, necesita un trasplante de corazón que vale 150 millones de pesos, la EPS paga con su propio patrimonio el trasplante de corazón. Y cuando le explico a la gente, me dicen, vení, explícame por qué las EPS están quebradas. Yo pongo un ejemplo que me parece importante gastarme un minuto de mi tiempo ahí. Hagan de cuenta que María es una EPS. María se gana el salario mínimo, 1.160.000 pesos, y María tiene 4 hijos y es sola, no tiene nadie que le ayude. Y a María se le exigen 4 cosas. Se le exige que sus 4 hijos estén en un colegio privado, se le exige que merque en un mercado costoso, o sea, que no merque la minorista, sino en un mercado caro. Se le exige que saque a sus hijos a pasear 2 veces al año, ojalá al exterior, y se le exige además que les compre ropa de marca. Y por último, se le exige que ahorre el 10% de su salario. Cada un año, ¿qué pasa con María? Que María está endeudada con el colegio, con el mercado, con sus papás, con sus hermanos, con todos los que están a su alrededor y no ahorra el 10%. Uno dice, hombre, hay una posibilidad y es matar a María, ¿qué harían mejor los hijos si María no existiera? ¿O será cuáles son las posibles soluciones? Y es empezar a decir, está gastando más María de lo que puede pagar, está cubriendo más cosas de las que tiene que cubrir y tenemos que, digamos, acotar eso. Es un punto muy importante. Eso no se ve en el planteamiento de la reforma, cómo se va a hacer. Digamos, esa gestión pues prácticamente se ignora y es la más importante. Además de articular la red alrededor del paciente para precisamente entender, y este quizás es el dato más importante que voy a aportar en toda esta conversación de este foro, es que en todos los sistemas de salud del mundo, y Colombia no es la excepción, el 5% de los pacientes se consume el 80% de los recursos, y ya estos son gastos ciertos. Pacientes súper costosos, son esos píos, abuelitos nuestros que tienen 5 o 6 patologías, que tienen 5 o 6 medicamentos, y que ya digamos eso es un gasto cierto, que no va a cambiar con la atención primaria de salud básica. Y que eso precisamente se logra la eficiencia articulando la red alrededor del paciente con indicadores de calidad que permitan, que esos indicadores permitan que el paciente reciba las cosas antes de que se complique. Un paciente diabético complicado vale 10 o 15 veces más que un paciente diabético bien controlado. Un paciente con cáncer de seno estadio 0 vale 50 veces más que un paciente con cáncer de seno estadio 4. Esa función de gestión de riesgo en salud, de conocimiento del usuario, para que alguien se apersone, para que el presidente le duele su patrimonio, no existe en el planteamiento de la reforma que está hoy. Y creo que es, digamos, la preocupación más importante. Y no es que si haya o no EPS, sino que precisamente si no hay EPS, ¿quién va a cumplir esas 19 funciones, de las cuales esas son las más importantes?
pero donde prácticamente si no lo hacemos sería como tener un carro por quitarle el motor. Pues digamos un desastre. Es quien se apersone, articule, tenga la información, conecte, coordine y tenga, digamos, acuérdense que el negocio de una EPS es la salud, no una enfermedad, tener pacientes sanos y no enfermos, es como una EPS logra ser sostenible en tiempo, no esperar a que se enferme. Gracias. Muchas gracias, doctor Mesa. No sé si alguno de los panelistas quisiera hacer algún comentario en relación a este tema. Tendríamos un minuto para esto. Ok, de lo contrario, entonces pasamos a nuestra segunda pregunta. La segunda pregunta va dirigida a el doctor González. Catalina, creo que el doctor Izaza levantó la mano. Sí, Ah, perdón, doctor Izaza, tiene la gracias. palabra. Tenemos un Sí, minuto para ya. esto. Por allá en el centro me están bloqueando el micrófono, entonces me toca abrirlo acá. Bueno, gracias, sí. Yo diría que hay, a lo que acaba de decir el doctor Mesa, bueno, hay esto sí está contemplado, lo que está diciendo que no está contemplado, sí está contemplado en el proyecto de ley. Hay dos tipos de gestión que se hacen, la gestión de riesgo de salud y esto es la gestión financiera. La gestión del riesgo en salud se hace realmente a través de la medicina preventiva, es decir, la gran estrategia de atención primaria en salud con una perspectiva de medicina preventiva que busque disminuir la enfermedad, la carga de enfermedad y promover mayor cantidad de personas sanas, pues esa es una manera directa de actuar gestionando y disminuyendo el riesgo en salud. Y esto se hace mediante esa gran estrategia en donde es el Estado el que sale a buscar a la gente para establecer quiénes están sanos, quiénes están enfermarse y quiénes están enfermos y a partir de eso dirigirlos para la atención. Pero hay otra cuestión que es importante y es que en este momento uno de los problemas gravísimos para que vive la gente acá es la atención, el tiempo de latencia que hay entre la consecución de una cita y la atención que se establece o que se le da en tiempo, que puede cruzar entre 8 Doctor días Izaza. hasta 4 meses. Y en cáncer, esta cuestión es crítica. Dejo ahí porque era ese Perfecto. comentario. Muchas gracias, doctor Izaza. Y gracias por respetar el tiempo. Como mencionaba hace un momento, pasamos a la segunda pregunta en relación a calidad y a territorios. Esta pregunta va dirigida al doctor González. Nuevamente, después de su intervención, tendremos un espacio para comentarios de un minuto. En relación a calidad y territorios, entiendo que la calidad y la equidad son algunos de los objetivos intermedios deseados dentro de un sistema de salud. ¿De qué manera considera que la propuesta de reforma podría potenciar o catalizar la calidad y la equidad en el territorio colombiano, considerando, como mencionaba el doctor Izaza en sus intervenciones iniciales, tanto las zonas rurales y dispersas como las zonas urbanas que se encuentran actualmente marginalizadas o desatendidas? Gracias, Catalina. Yo quisiera recoger el siguiente ejemplo. Si uno compara la salud de Bogotá con la salud de Guaviare, va a encontrar unas diferencias abismales. Y oí la intervención del doctor Izaza en la primera pregunta, no esta última, sino en la primera pregunta, mencionando la importancia de garantizar que el acceso sea efectivo para las personas de esas regiones. Yo tuve la oportunidad desde el ministerio de visitar las 32 entidades departamentales, los 7 o 6 distritos, y tuve la oportunidad de comparar esos sistemas. ¿Qué pasa? Que creo que estamos partiendo de una premisa equivocada y estamos olvidando el contexto de Colombia. Cuando alguien dice que hay inequidad en salud en Guaviare frente a Bogotá, no está diciendo nada nuevo. Lo que pasa es que la inequidad de Guaviare y Bogotá excede la salud. Entonces, la pregunta que yo le haría a los que están liderando la reforma, al doctor Izaza, que está, digamos, como uno de sus ideólogos, es, oiga, ¿y por qué comparar Bogotá con Guaviare? ¿Por qué no cogemos la salud de Guaviare y la comparamos con las vías de Guaviare, con el agro de Guaviare, con la seguridad de Guaviare y con otros sectores de Guaviare?
Y ahí nos vamos a dar cuenta que lo que mejor funciona en las regiones es la salud. No son las vías, no es la educación, no es nada de eso. Es realmente la salud. Por lo tanto, me devuelvo al punto y digo, ¿cuál será la equidad que plantea la reforma si el secretario de salud de Guaviare va a tener con el secretario de salud de cada uno de los municipios de Guaviare que organizar redes de atención para sacar a las personas de su territorio y llevarlas a sitios donde hay, digamos, oferta de servicios de salud? Pienso en un paciente con cáncer. Yo vivo en Suba. Entonces, mi CAPIRS, pues me imagino que va a ser el CAPIRS de Suba, porque otra de las cosas que nos limitan es la libertad de elección y se vuelve algo de georreferenciación. Entonces, yo tengo que ir a Suba y de ahí me mandarán al cancerológico o al Simón Bolívar, donde me atiendan mi cáncer. ¿Qué va a hacer el secretario de salud de Guaviare? ¿Qué capacidades tendrá el secretario de salud del Guaviare o de un municipio del Guaviare para poder mover un paciente desde una vereda hasta la cabecera municipal, de allá a la capital del departamento, ponerlo en un avión, trasladarlo a Villavicencio o a Bogotá? Y la respuesta no la encuentro. Y me quedan tal vez 1 minuto y medio para poder replicar un poquito, porque es que cuando nos paramos en los lugares comunes creo que nos equivocamos. Yo entiendo, doctor Izaza, perfectamente que la solución es la medicina preventiva y la atención primaria. La pregunta es cómo, porque es que hoy tenemos un sancocho, nuestro sistema de salud es un sancocho, pero las EPS tienen quién pica la cebolla, quién pica los ajos, quién pica el pollo, quién pica la papa, quién desgrana el maíz, quién saca el plátano. Todos los ingredientes las EPS los han organizado, unas mejor, otras peor, en eso estamos de acuerdo, pero lo han hecho. Pero cuando yo pregunto, oye, ¿y cómo van a garantizar la atención? Y la respuesta es vía la atención primaria. Es como decir, ¿cómo van a hacer el sancocho? No, tranquilos, en la cocina. No, pues sí, yo sé que en la cocina, pero ¿cómo? ¿Quién va a picar la cebolla? ¿Quién va a hacer el maíz? Y esa es la pregunta que yo no he podido responder. Desafortunadamente se me acabó el tiempo, pero no encuentro sino un elemento muy positivo, y es que la reforma plantea que se mantiene el sistema obligatorio de garantía de calidad. Sugiere que haya otro para las redes. Eso creo que es algo bueno que está planteado, lo celebro y creo que es un punto de encuentro, pero me parece que en equidad estamos dejando a los más necesitados solos. Gracias. Muchas gracias, doctor González. Pregunto si alguno de los panelistas tiene algún comentario, considerando que el doctor Izaza respondió anteriormente. Si alguien más quiere hacer un comentario, tendría prioridad. De lo contrario, si el doctor Izaza quiere hacer un comentario, podemos darle la palabra. Pues si no hacen comentarios, yo sí quiero hacer un comentario, dos comentarios con relación a eso. Eso que plantea el doctor González precisamente tiene que ver con lo que es todo un capítulo del proyecto de reforma que se llama determinantes sociales. Y allí se plantea cómo, para decirlo muy rápidamente, cómo se introduzca el concepto de salud dentro de todos y cada uno de los ministerios que constituyen el Ejecutivo, para que se trabaje desde esa perspectiva la salud. Es decir, la salud se desmedicaliza y se lleva a lo que es de la relación de las personas y las comunidades con su medio. Y en ese sentido, precisamente, al meter el concepto de salud y las necesidades de salud en cada uno de los ministerios, pues entonces en vías y comunicación está el de resolver esos problemas que se presentan. Pero además de otra cosa, mientras eso sucede, hay un capítulo, un artículo, perdón, que está dedicado, se llama Hospital Itinerante, en donde se hace la planificación de áreas a donde es muy difícil llegar, o sea, donde es muy difícil salir, para atender de esa manera a las personas. Ahora, en el proyecto de ley está perfectamente establecida que los CAPS son unidades que tienen el personal médico, el personal administrativo y el personal de informática, que están manejando todo el proceso Doctor Izaza, tiempo. de información. Muchas gracias. Doctor Mesa. Sí, muy cortico, algo que me parece importante para completar ahí como estos dos comentarios de doctor Iván y el doctor Izaza, y es que básicamente en Colombia creo que cometimos un error en los últimos 30 años, y fue pensar que el mismo sistema de salud servía para Suba, que para la Esmeralda, a 2 horas de Puerto Carreño. Tenemos una Colombia
remota, ni siquiera rural, sino remota. Y creo que ahí nos equivocamos. Creo que no podemos, digamos, matar el pollito lidiado para darle sopa al enfermo. Creo que no podemos sacar lo que funciona bien para solucionar lo que no funciona bien. Y creo que indiscutiblemente, para un caserío que está a 2 horas de Condoto, necesitamos garantizar que un helicóptero sea capaz de aterrizar cada 15 días allá para, por ejemplo, llevar la atención médica allá, para tener telemedicina, que está incluido en un modelo distinto, que no puede ser esperar a que el paciente a 2 horas de Condoto en lancha salga a una IPS con un dolor de muela, sino que antes pueda llevar allá la atención. Entonces creo que necesitamos un modelo de atención distinto para la Colombia remota, que no quiere decir que el modelo para la Colombia urbana no esté funcionando, porque sí tiene problemas, porque creo que tenemos que enfocarnos en mejorar lo que no funciona, y creo que la Colombia, digamos, rural, pues es intermedia, tiene que tener un poquito de ambos. Gracias. Muchas gracias, doctor Mesa. Gracias también al doctor Izaza. Continuando con los diferentes puntos, voy a pasar ahora a la primera pregunta sobre talento humano y formación en salud. Esta pregunta va dirigida a la doctora Natalia Mejía. Doctora Mejía, ¿cómo considera que la reforma, que como ya mencionaron varios de los panelistas, da un mayor enfoque a la atención primaria en salud, impactará sobre los programas curriculares que actualmente están ofrecidos en el país? ¿Qué cambios o reentrenamientos deberán tener los profesionales que ya se desempeñan en el sector? Adicionalmente, ¿cómo se podría incentivar el aumento en la cantidad de talento humano en salud, tanto en atención primaria como en los especialistas que igualmente se continuarán necesitando? Y la migración de estos profesionales hacia las zonas donde actualmente hay una baja disponibilidad de talento humano, que como ya venimos diciendo, creemos que es uno de los retos que hay. Muchas gracias, Catalina. Pues bueno, respecto a pregrado, esto no es nuevo lo que plantea la reforma, además es una muy buena idea, pero no es nuevo porque ya, por ejemplo, la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina lleva trabajando con esto desde 2018. Perdón un momento. Desde 2018, la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina está trabajando, la sala de pregrado específicamente, en darle una vuelta al médico que está siendo entrenado para ser un médico general resolutivo. Por diferentes motivos, algunas facultades y así lo quisimos, digamos, estamos entrenando personas que son muy hospitalistas, que trabajan muy en el hospital, que están hechas para trabajar en muchos ambientes, pero específicamente en ambientes de alto nivel tecnológico. Y tal vez es el momento, y como les digo, no solo lo plantea la reforma, nosotros ya veníamos trabajando en eso, de plantear plantear un médico que permita el ingreso a ese sistema de salud mucho más amplio, un médico que pueda ir a la comunidad, un médico social, un médico de atención ambulatoria, un médico con una capacidad de resolución que pueda, digamos, permear y que no necesita un hospital especializado para poder resolver asuntos. Entonces, esto es algo en lo que se está enfocando la sala de pregrado de las COFAME, de las cuales pues estamos 55 facultades de medicina de las 63 involucradas en cambiar un poco el perfil, y estamos trabajando activamente en esto. Particularmente en la Universidad de los Andes llevamos en nuestro comité curricular un trabajo importante en darle ese perfil de atención primaria y familiar y comunitaria a nuestros estudiantes de pregrado y de posgrado. Respecto a posgrado es más difícil, la gente quiere que ya se gradúen 100 especialistas y pues eso no depende no solamente de cómo uno no depende exclusivamente de cómo uno entrene esto, sino de las capacidades instaladas de los hospitales, pero sobre todo de asegurarle a esos especialistas que en regiones van a tener la suficiente tecnología para aplicar lo que saben y para aplicar ese conocimiento, ultra conocimiento que tienen, y que van a tener las garantías de salario, estabilidad y seguridad que espera uno cuando se va a ir a un sitio que no es su ciudad natal. Entonces no es solamente que uno críe personas, muchas personas, sino que críe personas que puedan trabajar en ámbitos donde la tecnología no necesariamente es buena y que se les garanticen las condiciones laborales para que puedan ejercer en regiones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mejía. Creo que esto es un punto valioso. No sé si alguien quiere hacer algún comentario frente a este.
Ok. En ese sentido, entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta. Esta pregunta va dirigida al doctor Izaza. Doctor Izaza, en términos de tecnología de la información en salud, la propuesta de reforma al sistema habla de la introducción de una historia clínica electrónica única y obligatoria. ¿En qué sentido se diferencia esta propuesta presentada en la reforma de el proyecto que ya venía desarrollando el país en relación a la historia clínica interoperable? ¿Y cómo podría complementarse con los avances que ya se han hecho en relación a este proyecto? ¿Cuáles serían las limitaciones o los retos que podrían presentarse al tener que escoger entre una opción, la interoperable, y la otra, la historia clínica única y obligatoria que se propone? Bueno, esta pregunta está relacionada directamente con una cosa que es el sistema público único integrado de información en salud. Ustedes saben que en este momento cada EPS tiene su propio sistema de información y hay tantos sistemas de información cuantas EPS hay. Lo que plantea la reforma es precisamente que haya un solo sistema de información que esté integrado, pero además que tenga varias características, es decir, que sea un sistema de carácter transaccional, que sea en tiempo real, que sea en línea y que además pues esté elaborado con tecnología de última generación, pero con el recurso y la introducción de la inteligencia artificial como un elemento fundamental para que este sistema pueda crecer en la medida que se alimenta de muchos y se va especializando de acuerdo con la información clasificada ya una vez recogidos estos datos. Esto nos dicen, eso no es posible. Nosotros dijimos, claro que es posible. El sistema bancario funciona de esa forma y maneja mucho más datos, o bueno, tantos datos, como pueda llegar a manejar el sistema de información en salud. Y en ese sentido y en esa perspectiva es que se plantea la historia única nacional. No hay necesidad de estar portando la INA de estas cosas, sino simplemente con la identificación del paciente en cualquier parte del país. Puede verse su historia clínica y el médico accede a ella para hacer las anotaciones y los tratamientos que correspondan. Y en ese sentido también valga la aclaración a lo que decía tal vez el doctor González, que le toca inscribirse y quedar sujeto a un solo sitio y no puede elegir a dónde ir. No, si usted está por fuera de su ciudad o lo que sea y requiere una atención en salud, pues va a donde sea necesario ir, a la clínica o al hospital o al centro de atención primaria que está más cercano y allí será atendido. Y decía yo que esos centros de atención primaria es donde está también no solamente el personal médico, sino el administrativo y el personal de informática que está relacionado con el sistema de salud integrado. Ahora, con relación a esto es clave y fundamental para todo lo que es el avance en educación médica y además como y en telemedicina, que sirve no solamente para atención médica, para educación médica y actualización de conocimientos, sino también para la posibilidad de que los pacientes puedan ser vistos y tratados por lo menos en una primera instancia o para una primera opinión o para seguimiento, según el caso, por telemedicina a distancia. Ustedes saben que el país viene desarrollando ya desde hace cerca de 15 años su programa de cobertura total nacional en cuanto a comunicaciones, y este es un plan muy ambicioso que se ha venido desarrollando. Así que esto es un proyecto de Estado, una propuesta de Estado que se aprovecha desde la perspectiva de la actualización en el sentido del sistema de la reforma. Y la otra cosa, este sistema de información tiene una característica, es que utiliza la metodología de blockchain, que ustedes saben son datos, cada dato que llega al sistema, cada determinado tiempo, son 30 segundos creo, se está encriptando y es imposible corromperlo, es incorruptible cada dato. Y estos datos llegan a la base central del Ministerio de Educación, donde las personas debidamente licenciadas para hacer esto
van a hacer Doctor Izaza, tiempo. el manejo de los datos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Izaza. Doctor González, creo que usted tiene la palabra, la mano levantada. Le damos la palabra para el minuto de comentario. Bueno, un minuto. Varias cosas. Yo veo inviable en Colombia y en el mundo pensar en un sistema de historia clínica única. Creo que la premisa de que cada EPS tiene un sistema de información es cierta, pero hay un sistema de salud, un sistema de información en Colombia que se llama el CISPRO, vigente desde el año 2006, en donde hemos invertido billones de pesos para que funcione. Y funciona bastante bien. De hecho, la registraduría, cuando quiere saber qué pasa con los ciudadanos, va a la base de datos del ministerio a entenderla. Creo que antes de embarcarnos en esta propuesta, que al sistema bancario, doctor Izaza, no le tomó 12 meses, sino muchos años. Usted y yo íbamos a Carulla a pagar y nos tocaba primero verificar una carpetica gris si estábamos reportados en Datacrédito. Después uno decía, voy a pagar con una tarjeta y le sacaban 15 datáfonos y tomó mucho tiempo en llegar a que con un único datáfono se pudiera trabajar. Entonces, creo que hablar de una expectativa de un año es complicado. Entonces, mi sugerencia sería, ¿por qué no evaluar el CISPRO? Entiendo que el Banco Mundial ya hizo una evaluación y debe salir pronto. ¿Por qué no avanzar en la ruta de la interoperabilidad, que es lo que hacen los sistemas hoy? Integrar las bases de datos del CISPRO con otra información del ministerio y crear una Doctor agencia González, nacional tiempo. de información en salud para poder desarrollar. Y un último tema, Catalina, y prometo callarme, incorporar en un proyecto de reforma una tecnología como blockchain es cuando menos impreciso, puesto que es como decir que va a construir una casa muy buena y que los bombillos van a ser Philips. ¿Por qué ponerle marca específica de una tecnología que tiene muchas promesas, pero que también tiene retos enormes documentados como la escalabilidad? Gracias. Gracias, doctor González. Considerando que el doctor Mesa debe retirarse de la sala en unos minutos, con el permiso del doctor Prada, vamos a hacer la segunda pregunta dirigida al doctor Mesa y luego retomaremos la agenda como la veníamos haciendo anteriormente. Doctor Mesa, considerando la prioridad hipotética que tiene el personal de salud de actuar en pro del beneficio del paciente, más no necesariamente del sistema, de su sostenibilidad financiera, ¿cómo considera que la propuesta que realiza la reforma de asignar a los médicos los roles de agencia o de decisión y de auditoría o de autorregulación, es posible que la reforma de la forma de actuar o de decidir del médico contenga un mayor sesgo a favor o en contra del paciente en comparación a los sesgos que se pueden presentar actualmente cuando las EPS realizan estas dos funciones, agencia y auditoría? Perfecto, gracias Catalina. Sí, de hecho, y gracias al doctor Prada por cederme el turno. Yo pienso que es un sueño, o sea, que es utópico y que hoy, digamos, cómo funciona el sistema de salud y las EPS han hecho un gran esfuerzo por concientizar a los médicos de cuánto valen las cosas y cuál es la tecnología adecuada. Yo le pongo un ejemplo que suena caricaturesco, pero yo iba a un restaurante y digo, aquella mesa, estos dos señores que hay allá, mándales una botella de Chivas 18 años. Y a aquellos otros, mándales por favor una botella de ginebra tal. ¿Quién paga? No, yo no sé, yo me voy y yo simplemente ordeno. Y eso precisamente es esa capacidad de ordenar sin tener, digamos, el conocimiento necesario en cuanto a las cosas. Las EPS, pues les duele, porque finalmente son las que tienen que pagar y han dicho, doctor, entienda que quizás usted no tiene que utilizar todas las marcas y los medicamentos genéricos son iguales de efectivos. Pretender que el médico esté enfocado precisamente en el conocimiento médico, que es tan difícil, que sabemos que mantenerse actualizado es supremamente complejo. Además tiene un conocimiento de los costos y además una conciencia, pues además de ser poco realista, pues es poco práctico. Es enfocar al médico de su verdadera función, que es sanar, cuidar, acompañar, y hay alguien más que está, pues, digamos, permitiendo el acceso a estas tecnologías con conversaciones con el gobierno, decir qué podemos cubrir y qué no, y que esa función no le compete de alguna manera. El médico lo que va a hacer es que pierda su calidad, pues precisamente de ser un profesional humano, cercano, que está haciendo empatía, esta conexión y está cuidando en ese acto médico al paciente para pensar en decir, hombre, quizás me van a auditar y soy el culpable de este gasto. Eso no le corresponde específicamente al médico y no tiene la capacidad de hacerlo.
Muchas gracias, doctor Mesa. Entendemos que debe retirarse, si así le voy a hacer. Muchas gracias por acompañarnos. Pregunto si alguno de los panelistas tiene algún comentario respecto al punto que acabamos de discutir. Cierro el comentario del doctor Iván y ahí me retiro. Les agradezco a todos muchas gracias por la invitación y estaré pendiente de oír la grabación. Muchas gracias. Doctor González. Cata, yo creo que es muy difícil poner esa responsabilidad a las juntas médicas. Las dimensiones de la práctica médica son 4. La del médico tratante tiene un elemento fundamental y es que no tiene velo de identidad. Yo estoy vinculado con mi paciente y obro de acuerdo con un juramento hipocrático en donde busco darle el mayor beneficio y el menor daño posible. A medida que se mueve por las diferentes dimensiones de la práctica médica, el velo de identidad aumenta. Entonces, un ministro de salud, cuando se sienta a tomar una política, piensa en la equidad y en la distribución equitativa de los recursos, pero no está vinculado emocionalmente con el paciente que está atendiendo. Un gerente de una EPS obra con un velo de identidad importante. Sabe que hay un usuario que necesita algo, pero no está vinculado. El director de un hospital tiene un velo de identidad parcial porque pudo haber visto al paciente, conoce al médico que lo está tratando. Por lo tanto, entre más pongamos el control del gasto en los médicos, vamos a desvirtuar esa capacidad porque el médico, en la medida en que se vincula emocionalmente y atiende desde el juramento hipocrático, pierde el velo de identidad y va a tomar decisiones en favor del paciente, pero las decisiones de la política pública se paran desde los colectivos y desde las sociedades y no solo desde el paciente. Creo que ahí hay algo para revisar importante en el planteamiento de la reforma. Gracias. Yo quisiera... Muchas gracias, doctor González. Quisiera hacer un doctor comentario. Izaza, 1 minuto. Bien, tomo tiempo. Quisiera hacer un comentario sobre eso, y es que estamos cargando toda la discusión, el debate, en la parte del tratamiento y de la enfermedad. Es decir, estamos simplemente ignorando o dándole una importancia secundaria a lo que es la prevención. Y entonces aquí tenemos es que plantear, bueno, ¿vale la pena la prevención o no vale la pena la prevención? Cuando se hacen campañas permanentes bien concebidas, controladas y seguidas de prevención en cualquier área de la salud, en los indicadores se debe ver reflejado. Y entonces esto se debe ver no solamente la expectativa de vida. La expectativa de vida tiene una cantidad de variables en donde la salud es una de ellas, pero no es tan importante. Nosotros tenemos que hacer tomar los indicadores precisamente de salud y en donde ver de acuerdo con qué determinantes sociales actúan con ellos y qué otro tipo de acción tiene que ver. Tiempo. Ya, dame un segundito para terminar. Yo decía hace un rato que la mejor forma de gestión de riesgo de enfermedad es la prevención. Y eso no se hace tenido en cuenta. ¿Cuánto vale la prevención contra las tecnologías para tratar la enfermedad prevenible? Muchas gracias, doctor Izaza. Continuando entonces con la agenda y entendiendo que nos hacía falta la primera pregunta para el doctor Prada, hago la primera pregunta para el doctor Prada en relación a la prestación de servicios de salud. Doctor Prada, ¿de qué manera puede afectar la reorganización que se plantea en la reforma en el acceso a los servicios que requiere el paciente, entendiendo la necesidad de que el paciente logre un adecuado y oportuno manejo de sus condiciones, independiente de la severidad de las condiciones que padezca? ¿Y de qué manera se beneficia el sistema al hacer este cambio? ¿Es más sostenible, eficiente, efectivo o conlleva una mayor capacidad de respuesta? Muchísimas gracias. Yo creo que no es posible en este momento resolver esa pregunta tan complicada con los datos que tenemos. Es decir, simplemente el planteamiento que tiene la reforma, como lo hemos visto, es una serie de pasos en el que hay una serie de consejos y hay una serie como de chequeos que se tienen que dar a lo largo de todo el proceso. Pero si eso es sostenible, eficiente, efectivo, etcétera, pues
Uno lo puede decir en el papel, pero realmente uno tendría que medirlo, tendría que revisar si eso es así. Cuando uno revisa otros países, cuando uno trata de encontrar esa evidencia en otros lugares, la verdad es que no la encuentra. Por ejemplo, sistemas como el de salud de Costa Rica, que está basado en atención primaria en salud, sistemas de salud como el del Reino Unido, que todos conocemos, sistemas de salud como el de España, todos están gastando mucho más de 10 puntos del PIB, o sea que no van a ser por lo menos más sostenibles o no van a ser más eficientes. En esos sistemas de salud, todavía después de tener una base muy fuerte de atención primaria en salud, encontramos que la tensión entre el gasto de los niveles 2 y 3 y del nivel 1 es permanente y hay una permanente tensión entre los dos niveles por más recursos, ¿sí? Entonces terminan gastando mucho más. Así que yo no lo veo, yo no creo que en el papel tenga la suficiente rigor para decirnos que esto sí va a suceder. En cambio, si tú buscas o si ustedes buscan sistemas de salud referentes en el mundo, no van a encontrar realmente que eso sea o más sostenible o más eficiente o más efectivo. Termino, por ejemplo, es clásico en esos sistemas de salud referentes los grandes problemas de recurso humano. Ustedes pueden ver ahora que tienen huelgas en España, tienen huelgas en el Reino Unido, y ellos se quejan mucho de lo complejo, digamos, y de todo ese factor del burnout que llaman esas enfermedades que tienen. Entonces, no realmente, no creo que un planteamiento simplemente de tener demasiadas etapas vaya a resolver esos problemas. Muchas gracias, doctor Prada. No sé si alguno de los panelistas tiene algún comentario frente a la situación. De lo Pues miren, contrario, podemos continuar. todas las preguntas se refieren al proyecto, y yo soy uno de los que ha participado en la construcción del proyecto desde hace 8 años. Entonces, pues, obviamente debo responder y espero que me concedas el minuto completo para hacer el comentario. Sí, señor. Ok, gracias. Entonces, sobre eso, está planteado precisamente, a ver, este no es un proyecto que profetice absolutamente nada. Es un proyecto que propone, a partir de la revisión de lo que pasa y cómo funciona el sistema y sus deficiencias, cómo saltar y poderlas superar en el tiempo. Y entonces, precisamente en ese sentido, plantea la necesidad de establecer de manera clara y precisa los indicadores de salud, ¿sí? Y por otro lado, la accesibilidad a la información. Eso es clave para que cualquier autoridad a cualquier nivel pueda estar haciendo las correcciones necesarias. Pero la otra cosa muy importante que plantea el proyecto es, en el último capítulo, toda la fase de transición, que es una fase que puede ir desde unos pocos meses, 18 meses en lo mínimo, a varios años, 4, 6, 8 o 10 años, con la implantación de toda la política completa de estrategia de atención primaria en salud. Es decir, aquí no se plantea una cuestión que profetice nada, y lo que se espera es que, si se analizan las deficiencias, se han encontrado las razones de las deficiencias, entonces se plantean las propuestas para superar esas deficiencias. Una de las cosas, por ejemplo, que hay. Gracias, también. doctor Izaza. Ok, gracias. Continuando con la agenda y dando las gracias por los grandes puntos que hacen los panelistas durante la primera sesión de preguntas, retomamos entonces la segunda ronda con la segunda pregunta para el doctor González. Doctor González, volviendo nuevamente a la calidad y los territorios, la segunda pregunta que nos gustaría hacerle es la siguiente. La calidad de los servicios de atención en salud y del sistema en general se logran a través de incentivos que permitan motivar a los prestadores a mejorar la calidad de la atención y de los resultados del sistema.
¿Cómo cree que la propuesta de reforma impactará sobre estos incentivos? ¿Es posible que la reforma a la organización del sistema y a las formas de pago a los prestadores impacte sobre la calidad, bien sea de forma positiva o negativa, en relación a lo que hoy vemos en las instituciones y en el sistema en general? Gracias. Acá son 4, ¿no? Voy a Sí, señor. empezar, digamos, reaccionando al comentario del doctor Izaza de hace varios minutos. Cuando yo digo, Catalina, que la libertad de elección se reemplaza por georreferenciación, no me refiero a que si estoy dictando una charla en Cartagena y me troncho una pata, pues no haya dónde ir. Por supuesto que voy a ir. Pero ¿cuál puede ser el incentivo del CAPIRS de Suba para mejorar la calidad si por mi georreferenciación yo solo tengo derecho a adscribirme al CAPIRS de Suba? Creo que eso es una pérdida y a esa me refiero. No me refiero a que haya movilidad en la atención. Eso será capítulo de otro momento, pero no está redactado en la reforma. En cambio, sí está redactado que por georreferenciación yo tengo que ir al CAPIRS más cercano. Si no hay libertad de elección, ¿qué incentivo puede tener el CAPIRS para actuar bien? Yo, la verdad, no lo leí y no lo encuentro. Segundo, cuando yo hablo de un régimen único tarifario, estoy asumiendo que todas las organizaciones tienen la misma configuración organizacional y la misma estructura de costos. Y, por lo tanto, estoy desincentivando mejoras de calidad. Tercero, si quien va a conformar la red es la entidad territorial y, como dice la reforma, lo va a hacer priorizando lo público, pues realmente va a haber muy poco espacio para que el privado, con un régimen único tarifario, venga a aportar. Y si, en cuarto lugar, al secretario de Salud le doy la instrucción legal en la ley de, oiga, usted va a tener plata de subsidios a la oferta para cerrar el presupuesto si no le cuadra, como está escrito en la ley, está escrito, doctor Izaza, de pronto usted está negando otra cosa, pero yo estoy asumiendo lo que veo en la Cámara, ahorita me aclaro. Pero en la reforma dice que los secretarios de salud podrán cerrar los presupuestos si financieramente no cuadran. Ese es el peor desincentivo o el mejor incentivo a una mala gestión de un hospital público o ICE, como lo llama la reforma. Por lo tanto, no veo, Catalina, incentivos a la calidad y sí veo grandes retos a la misma. Termino diciendo que lo que hoy hace una única entidad, que es la EPS, se va a fraccionar entre los CAPIRS, los equipos de atención extramural, las ICES, las entidades territoriales que conforman la red, la ADRES que paga, los fondos regionales que pagan otro pedazo y tal vez algún otro que se me escapan. Y las juntas médicas que van a gestionar el tema médico, digamos, de pertinencia. Entonces, lo que hoy hace una entidad y le cuesta trabajo, lo van a hacer 6 entidades que tienen diferentes niveles, local, municipal, departamental y nacional, y cómo van a articular para que fluya desde Puerto Nariño hasta el cancerológico, el cáncer, o para que a mí me entreguen el medicamento. Veo muchísimos retos en términos de calidad. El sistema de calidad de Colombia nos ha costado mucho y hay 2 tipos de incentivos y con esto termino en los 44 segundos que me quedan. Hay incentivos explícitos y hay incentivos tácitos. Los explícitos son, por ejemplo, tener un loguito del ICONTEC y el Ministerio de Salud que dice usted está acreditado. Los incentivos explícitos pueden ser una mejor tarifa. Los tácitos son todo lo demás. Donde uno pone las palabras, pone los incentivos. Y cuando yo digo que voy a permitirle al secretario de Salud cerrar, si no le cierra financieramente el presupuesto, cerrarlo con subsidios a la oferta, estoy básicamente desincentivando la búsqueda de calidad para atraer usuarios que por georreferenciación obligatoriamente me van a llegar sí o sí. Un segundo y se acabó. Perfecto, doctor González, gracias por respetar el tiempo. No sé si alguno de los panelistas desea hacer algún comentario en relación al tema. Doctora Mejía, le damos prelación y después creo que el doctor Izaza estaba haciendo también algunos gestos durante la intervención. Doctora Mejía. Bueno, una cosa muy rápida y es tal vez
filosóficamente y conceptualmente, cuando uno ve a lo que está enfocado el APIRS, pues se le hace agua a la boca, ¿sí? El concepto de APIRS es realmente una estrategia que permite que la ruta de entrada al sistema de salud, que esté liderada por un médico general o un médico familiarista, sea amable y sea vista en forma familiar, entendiendo al usuario, en este caso a la persona, como parte de una comunidad. Y eso, en términos de salud y de prevención, es muy atractivo. Pero estoy de acuerdo con el doctor González que si eso está sustentado por un modelo financiero que depende de, de una persona y no, por ejemplo, de varias personas que como EPS tienen que ser sostenibles, son empresas, tienen que ser rentables, sino de un secretario de salud en este caso, pues peligra un poco ese modelo tan hermoso. Entonces, filosóficamente, cuando uno lee en la reforma ese capítulo de calidad de una atención centrada en la persona, realmente es muy bonito. Ya la factibilidad, no lo sé, pero pues digamos la calidad está expresada en ese párrafo de forma ejemplar. Pero pues ya la posibilidad de que suceda así no es tan clara. Gracias, Bueno, doctora Mejía. Doctor yo Izaza. quisiera sí, aclarar ahí una cuestión. Hay una parte que no sé si es que no está completamente leída. Y es que la ADRES, la Administradora de Recursos de la Salud, maneja, tiene además, es el captador y pagador de todo lo que tiene que ver con cada evento que se haga. Y obviamente los secretarios departamentales y municipales y distritales de salud tienen ellos sus propios medios y eso lo van a seguir manejando, no toca para nada. Pero lo que sí dice la reforma es que la ADRES no va, pagará sin situación de fondos, o sea, asigna a cada región, pero paga directamente a cada una de las entidades que prestan los servicios de salud, clínica, hospital, laboratorio clínico, lo que sea. Y la otra cosa para aclarar también es que el proyecto contempla que lo que existe ahorita, ustedes saben que el 75% de la red es privada, una mínima parte es mixta y el resto es público. Y entonces lo que se va a hacer es que, y además lo público está en gran desventaja de competencia con la red privada, con la parte privada, porque precisamente ha sido descapitalizado al haber sido convertido en esa social del Estado y tener que competir contra la integración vertical de las EPS con sus propias clínicas y centros de diagnóstico y asistencia. De manera que aquí lo que se va a dar es una sola red integrada y con capacidad de resolver los problemas in situ y de hacer mediante el sistema público único de información una eficaz referencia y contrarreferencia a los sitios donde tengan que llegar. De manera que esta es la parte Gracias, doctor que Izaza. hay que tener en cuenta. Gracias. Muchas gracias, doctor Izaza. Prosiguiendo con la agenda, en relación a el tema de talento humano y formación en salud, hacemos la segunda pregunta para la doctora Mejía. Doctora Mejía, muchos de los trabajadores del sector salud hoy laboran en más de una institución y o tienen contratos con más de una EPS o IPS, posiblemente a través de contratos de prestación de servicios o por honorarios. Considerando los cambios que se harán en la forma de contratación, de acuerdo a la reforma, donde se establece que los trabajadores del Estado serán contratados mediante contrato laboral, ¿cómo cree que se verán afectados los distintos profesionales de la salud? ¿Es posible que los trabajadores viren hacia el sector privado, disminuyendo la oferta disponible en el sector público, como usted me podrá corregir, pasaba en algunos casos previo a la Ley 100? Gracias, Cata. Pues ese es el mundo ideal, porque realmente como gremio hemos sido un poco, pues tiene cosas buenas y cosas malas. Cuando uno factura mucho, parafraseando un poco a Shakira, pues de pronto le conviene más un modelo de OPS, pero estoy segura que hay gente que prefiere trabajar en un solo sitio y tener un contrato laboral serio,
que tener que trabajar en 4 sitios y ganar mucho más. Hay cosas que empiezan a privilegiarse con los años y de pronto es no estar volando en Bogotá de un lado a otro y tener una caja de compensación social y tener su EPS asegurada. Entonces, creo que en ese sentido la reforma podría proteger al gremio, pero el flujo de recursos y el sostenimiento a largo plazo, un modelo así, lo veo complicado. Pero si me preguntas del mundo ideal, yo que quisiera que todos tuviéramos un solo trabajo muy bien pago. Claro que sí, con todo lo de ley. Lo que pasa es que no lo veo tan fácil que la reforma lo pueda hacer, o si no, ya hubiera sucedido. Gracias, doctora. ¿Alguno de los panelistas quiere hacer algún comentario? Doctor González. Sí, muy rápido. Yo quería añadir como que yo creo que es muy importante reconocer el trabajo de los profesionales de salud, de los técnicos y de los auxiliares. Lo hacemos de múltiples maneras, pero hay que entender el alcance de lo que se está buscando. Creo, Catalina, que los últimos estudios que se hicieron en Colombia mostraban que si uno compara a un médico general recién graduado trabajando contra un ingeniero, contra un abogado recién graduado trabajando, el médico siempre tenía un mejor ingreso. Esos fueron los últimos estudios que yo conocí. No sé si hay nuevos, valdría la pena mirarlo. Pero lo segundo, y me parece interesante plantearlo así, es que esta reforma realmente, y lo dijo el presidente Petro hace poco desde el balcón, plantea devolverse de un modelo neoliberal que buscaba reducir el tamaño del Estado, invitar a los privados a aumentar eficiencias y tratar de llegar con esas eficiencias a mayores coberturas en algunos servicios. Este modelo lo que plantea es probablemente una visión del Estado, de ese estado de bienestar, digamos, que busca darle a los ciudadanos la salud y darles todo lo que se pueda, incluido un trabajo que se va a apalancar después con la reforma laboral, y entonces es el, digamos, no quiero sonar peyorativo, pero es como el papá Estado brindando salud y brindándonos trabajos estables, cuando probablemente el mundo de hoy tiene unas concepciones distintas para la mayoría de la gente y creo que ese trabajo estable no necesariamente vaya a mejorar las condiciones de los profesionales de salud que hoy, con libertad, con autonomía, buscan diferentes lugares de trabajo para ganarse un ingreso en aspectos variados de su práctica profesional. Entonces, me parece que hay un tema de visión y por el otro lado me parece que valdría la pena entender cuál es la situación real de los profesionales de salud, porque hasta donde yo leí no era tan mala como se menciona. Gracias, doctor González. Prosiguiendo con la agenda, pasamos a tecnologías de la información en salud. Doctor Izaza, esta pregunta es para usted. Considerando las actuales limitaciones en infraestructura con las que se cuenta en algunas zonas del país, ¿cómo podrá implementarse de forma efectiva y oportuna la historia clínica única y las demás tecnologías de la información que se contemplan dentro del Sistema Público Único Integrado de Información en Salud? ¿Y de qué manera podrá garantizarse el acceso permanente a las tecnologías en estas zonas? Bueno, como dije hace un rato, se trata de que esto es un proceso y requiere todo un tiempo de transición para su implementación. Y esto, precisamente el sistema de información es lo que primero se debe empezar a trabajar y a introducir de manera firme y de manera muy clara y muy precisa. Porque es que dependiendo de ese sistema de información, se van a poder conocer mejor las situaciones de las regiones y para cada una de ellas ir implementando o ir diseñando las políticas que requieran allá, en ese sentido, a nivel de atención general o de atención especializada, etc. Y la otra cosa es que el criterio debe ser consolidar para avanzar y una vez consolidado, seguir avanzando. El tiempo que tome esto, definiéndolo en términos de hacia dónde llegar, pues se debe estar planificando y buscando los logros y las cosas que sean del caso en cada momento. De manera que la historia clínica en todo el territorio nacional estará en el momento en que haya una cobertura del territorio totalmente. Pero en los sitios donde ya hay suficiente cobertura
por técnicas de información, por tecnología de información, pues es una situación que se puede empezar a dar desde ya. Las demás territorios se harán procesos intermedios mientras se logra esa situación. Que ya en Colombia se han hecho 2 experimentos muy importantes, uno de ellos con un laboratorio clínico internacional sobre la entrega de medicamentos de alto costo y la evaluación de personas enfermas o en riesgos de enfermar para tomar decisiones terapéuticas. Y por la otra parte, en áreas donde se ha buscado y se ha logrado avanzar en toda la cuestión de telemedicina para el apoyo terapéutico a los médicos que están o a las enfermeras o el personal sanitario que se encuentra en esas áreas. Así que esto corresponde a toda una política de Estado que va con las políticas generales del MINTIC y conjuntamente con el Ministerio de Salud. Gracias, doctor Izaza. ¿Tenemos algún comentario por parte de los panelistas? Doctor Prada, veo su micrófono abierto. No sé si quiere hacer algún comentario o... Sí, me gustaría también replicar un poco en el sentido de hacer referencia a lo que ha pasado en otros lugares del mundo con estos temas de la tecnología. Y es en particular el hecho de que los sistemas de información son los proyectos que tienden a tener 3 problemas fundamentales: costar más de lo que se ha planteado que van a costar, demorarse más en, digamos, ejecutarse, y además entregar menos de lo que se ha prometido. Esto es algo que ya se ha demostrado en la literatura de análisis de muchos proyectos de información y tecnología, no solamente, digamos, en la industria de la salud, sino en las otras industrias. Entonces creo que eso es un elemento fáctico que tenemos que tener en cuenta, que está claramente documentado en la literatura. Muchas gracias, doctor Prada. Y siguiendo, dejándola a usted en el foco de la pantalla, hacemos la última pregunta del panel, que va dirigida justamente a usted, en relación nuevamente a la prestación de servicios de salud. Esta pregunta es la siguiente. La reforma o el proyecto de reforma también introduce un manual tarifario único, como mencionaba el doctor González hace un momento, para determinar los precios de los servicios de mediana y alta complejidad. ¿De qué manera impacta esto sobre la calidad, como bien mencionó el doctor González, y sobre la disponibilidad de los recursos y de los servicios? ¿Y en qué maneras podrán los pacientes verse afectados por estas posibles limitaciones en los precios que se impondrán a los prestadores mediante este manual? Perfecto. Yo quiero empezar mi respuesta por decir que construir un tarifario como estos es muy complejo. Como lo decía el doctor Iván, asumir que todas las instituciones de mediana o alta complejidad tienen una estructura de costo similar, una estructura de calidad similar, una estructura de seguridad similar, una estructura de incentivos similar, pues es un error impresionante, digamos, conceptual. En países como por ejemplo en los Estados Unidos, donde existen estos manuales tarifarios, pues se han tomado 20 y 30 años en irlos refinando, y aún hay muchas quejas que también están documentadas en la literatura, donde hay que tener demasiadas variables en cuenta para poder generar, digamos, una remuneración y unos incentivos adecuados. Entonces, claro, en el papel suena muy bonito que se va a tener un manual tarifario, pero si se quisiera hacer técnicamente, los datos en Colombia no están listos para eso. Entonces sucedería que el default, lo que se tomaría es cualquier tarifario existente, ¿de acuerdo? Y ese tarifario existente podría ser alguno de los N que tenga la 9 EPS con cualquiera de sus prestadores o cualquiera que tenga otra, que por supuesto tendrán fallos muy importantes porque desconoce que esos tarifarios realmente
lo que tienen allí es toda una estructura, digamos, de negociación que se hace. Creo que se desincentivarían otros de los temas más importantes de los hospitales de más alta, digamos, calidad y tecnología en el país. Probablemente cesaría la inversión en alta tecnología si el tarifario no da lo suficiente. Cesaría probablemente parte de la academia, de la investigación, porque precisamente son esos niveles 2 y 3 donde donde se tiene la alta complejidad, donde se hace la investigación clínica en Colombia y donde se hace la formación de ese talento humano que tanto hemos hablado y que se necesita. Entonces, definitivamente un tarifario es un error, definitivamente sí afectaría la calidad, definitivamente sí afectaría la disponibilidad, porque para calcularlo técnicamente y para tenerlo bien hecho, nos demoraríamos mucho tiempo. Y si lo que se hace es imponer uno simplemente porque es el que está más cerca o el que está a la mano, generaríamos unas distorsiones enormes en el sistema. Muchas gracias, doctor Prada. ¿Alguno de nuestros 3 panelistas quiere hacer un comentario respecto a esta pregunta? Perfecto. En ese sentido, terminamos entonces este segundo momento. Tenemos 5 minutos para el tercer momento. Estamos viendo la pantalla en este momento respecto a las preguntas que han hecho las personas que nos acompañan hoy. Creo que varias de estas preguntas se han respondido en términos de cómo se va a hacer la auditoría. Sin embargo, hay hay algunas preguntas en las cuales creo que podemos hacer o resaltar algunas cosas. Y en este sentido, creo que esta primera pregunta podría ser para el doctor Izaza. Doctor Izaza, tal vez en un minuto, ¿cómo se va a poder garantizar el acceso y la continuidad de la atención a los pacientes con enfermedades de alto costo dentro del nuevo modelo? Me están quitando. ¿Cuánto va a dejar de ocurrir eso? Las personas que están recibiendo medicamentos de alto costo o atención a enfermedades de alto costo o de cualquier costo no van a dejar de recibirlo. ¿Por qué? Porque es que lo que pasa es que el dinero va a ser y seguirá siendo administrado por la ADRES. La ADRES en este momento ya paga a la totalidad del régimen subsidiado y a más del 10% del régimen contributivo. De manera que, y es el que hace lo de la entrega de los dineros directamente a los sitios de donde se han generado las facturas por ese tipo de gastos, por atención médica, por intervenciones o por medicamentos o demás tecnologías en salud. De manera que eso está contemplado y no hay afectación de ninguna clase en detrimento de la seguridad de los pacientes. Gracias, doctor Izaza. Tenemos otra pregunta realizada por otro de nuestra audiencia. En la ley presentada por el gobierno, el paciente podrá escoger de forma libre a los especialistas de la red, de acuerdo a quien considere el mejor por su experiencia, hoja de vida o prestigio, o cómo podrá realizarse este acceso. Veo que esa es una pregunta también para mí, entonces la contesto y está específicamente explicado en el proyecto de ley. Entonces, las IPS o las instituciones prestadoras de servicios de salud, estatales, privadas o mixtas, como decía anteriormente, competir sobre la base del sistema de calidad y mostrando cómo se dan los sistemas de calidad sobre la base de indicadores de salud, sobre la base de indicadores de atención, calidad de atención, tiempo que se demora, etcétera. Y se establece que a partir del CAPS, donde está el paciente, se le va a remitir a una institución de segundo o tercer nivel, tiene el derecho, la posibilidad, y está específicamente explicado allí, de seleccionar de acuerdo con su propio criterio o con la orientación que le den en el centro de atención a qué institución querría ir, y lo puede hacer sin ningún problema. Gracias, doctor Izaza.
Ya para terminar, y haciendo referencia también a una de las preguntas de nuestro público, a todos los panelistas, creo que para esto podemos dar 30 segundos a cada uno. De acuerdo a cada uno de los panelistas, ¿cuáles son los 2 valores o principios sobre los que se debería pensar el sistema de salud colombiano? Esto bien sea teniendo en cuenta la reforma presentada o en general de acuerdo al sistema de salud que tenemos en este momento. 2 valores o principios para pensar o continuar construyendo el sistema de salud. Empezamos por el doctor González, doctora Mejía, después doctor Izaza y doctor Prada. Doctor González. Cata, muchas gracias por la invitación a todos los panelistas. Muy grato discutir con el doctor Izaza tranquilamente sobre estos temas y con los demás, doctor Prada, Natalia, Germán que se fue, Gabriel, perdón, y Alejandro, a usted y a Cata, muchas gracias. 2 cosas que creo que son muy importantes: la protección del riesgo financiero, propendiendo por la equidad, y segundo, construir sobre lo construido. Yo creo que esta reforma, aunque eufemísticamente se ha dicho que construye sobre lo construido, como expresa en su alcance, es una reestructuración del sistema y desconoce lo que hemos aprendido, se para en lugares comunes y no busca tratar de recoger las cosas, y nos está poniendo en una situación difícil de perder la oportunidad de avanzar, porque esto es arrasar para volver a empezar. Ojalá protección del riesgo financiero, equidad y construir sobre lo construido. Gracias a todos. Gracias, doctor González. Doctora Mejía. Muchas gracias. Para mí serían parecido a lo que dijo Iván, el sostenimiento a largo plazo, la gestión del riesgo financiero, y tal vez una de las cosas que más me gusta de cómo se plantea es el renacimiento o el resurgimiento del médico general resolutivo. Gracias. Muchas gracias, doctora Mejía. Doctor Izaza. Sí, gracias. Yo pienso que una de las cosas bien importantes es contra la fragmentación existente actualmente en la atención de las personas, se genera la integralidad, y por eso las redes se llaman integrales de atención. Pero además, por otro lado, a pesar de la visión que tiene el doctor González de lo que es la equidad, pues precisamente se propone y se plantea la equidad al tratar de manera integral el problema relativo a los factores determinantes o los determinantes sociales de salud con relación a cada región, con relación a las personas y a las comunidades. Y pues me adhiero a lo que dice Natalia, obviamente como médico en ejercicio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Izaza. Finalmente, doctor Prada. Gracias. ¿Estoy abierto? Sí. Ok, gracias. En economía tenemos un principio que aprendemos muy jovencitos cuando estamos estudiando, que se llama el óptimo de Pareto. Y el óptimo de Pareto lo conocemos como una siguiente solución en la cual no desmejoramos a nadie logrando mejorar a algunos. Entonces yo diría que ese sería un principio que tenemos que tener, y es que es un poco lo de construir sobre lo construido, pero tengamos muy claro lo que hemos logrado y no vamos a dañar nada de eso. ¿Sí? Entonces no vamos a desmejorar el óptimo de otros. Y refuerzo lo que decía anteriormente: por favor, evidencia, por favor, encontrar, díganme, no solamente teóricamente, sino díganme realmente dónde está, cómo funciona, está evaluado, denme en evidencia para poder hacer esas reformas. Es eso. Muchas gracias, doctor Prada. Y gracias a todos por acompañarnos en este espacio donde conversamos, como dijo el doctor González, de forma calmada y en armonía sobre el sistema de salud y sobre cómo continuar construyendo país de forma juntos. Le doy la palabra a Alejandro para cerrar el panel como presidente de la asociación, y esperamos poder encontrarnos con ustedes en otro espacio para continuar fomentando conversaciones para construir país. Muchas gracias a todos por haber asistido. Yo, antes de terminar, tengo una pregunta como estudiante de maestría en salud pública que no me puedo ir sin preguntar.
es acerca de los centros de atención primaria. En la reforma de la salud dicen que se van a construir un centro de atención primaria o CAPIRS por cada 20.000 habitantes y en 10 años uno por cada 25.000. Esto quiere decir que va a haber aproximadamente 2.500.000 CAPIRS en Colombia, lo cual suena muy interesante y mejoraría de pronto la calidad de atención a los usuarios. Pero ¿cómo se van a construir estos CAPIRS? ¿De qué forma va a ser? ¿Va a ser de forma progresiva? Y también, ¿qué asesoría han tenido de la Organización Mundial de la Salud acerca de la reforma a la salud? Esto específicamente para el doctor Izaza, pero pues con el complemento también de todos los demás. Muchas gracias. Bueno, gracias. Yo empezaría por lo último. Sí, es que la Organización Mundial de la Salud avaló precisamente la propuesta de reforma y el modelo en general que hay por los elementos que trae. Ahora, la cantidad de centros de atención que se plantean para empezar son 2.000 y allí esos centros, esos CAPS, centros de atención primaria, no necesita o no quiere decir que se tengan que construir todos, porque como se ha planteado, hay una cantidad de hospitales de primer nivel que están abandonados o que están en una situación que los hace inoperantes, y entonces es recuperar esos centros de atención y construir, por lo menos empezar con los 600 municipios en donde no hay centros de atención en el país, construir para que tenga esa primera base de arranque. Ahora, la otra cosa es que hay otra serie de infraestructura a otros niveles que se utilizaría para eso, y la construcción de los centros de atención primaria, pues empezaría lo más pronto posible una vez sea aprobada la reforma, obviamente si esto queda dentro de la reforma. Es lógico que cuando usted tiene una mayor, ahí sí, cobertura de capacidad con capacidad de atención a las personas, pues entonces la atención directamente de estas personas y la solución a sus problemas de enfermedad, pues sean mucho más rápidas, más ágiles, y va a evitar las situaciones, además de prevenir enfermedades a corto, mediano y largo plazo, que son las que realmente cuestan al sistema y se deben evitar para disminuir los gastos. Eso es básicamente. Muchas gracias, doctor Izaza. Doctor Prada, una contrarrespuesta o pregunta. Sí, solo para presentarles de nuevo evidencia. A Costa Rica le tomó, para solo cubrir 5 millones de habitantes, construir algo similar que se llaman los EVAIS, y seguramente tú como estudiante de pronto los has revisado el modelo de Costa Rica. Todavía no ha terminado Costa Rica desde una reforma que tiene los mismos 30 años que tiene Colombia construyendo estos. Y hoy por hoy las cuentas les dan que cuestan alrededor de $60 por persona, no construirlos, sino mantenerlos. $60 por cada uno de los pacientes o cada uno de las personas adscritas. O sea, ese es un camino que la evidencia muestra que puede tomar de 25 a 30 años e incluso todavía no terminarse. Bueno, muchísimas gracias a todos, a Catalina por haber moderado este panel de manera excelente y por haber organizado también, a la doctora Mejía, al doctor González, al doctor Izaza, al doctor Prada. Muchas gracias por haber asistido al panel, por habernos enseñado muchísimo hoy a entender mejor la reforma a la salud. Como estudiantes aquí en la Universidad de Harvard se conectaron aproximadamente 100 personas, y esto muestra el interés de la gente en saber acerca de la reforma a la salud, entenderla y aportar para mejorarla y modificarla en el caso que sea necesario. Entonces, muchísimas gracias en serio, y espero poderlos ver la próxima vez en persona, y aquí en Boston o en Bogotá. Entonces, muchísimas gracias a todos por haber asistido. Muchas Alejandro, gracias. muchas gracias. Cata, Natalia, doctor Muchas Izaza. gracias, estén muy bien. Gracias a todos. Hasta luego y feliz noche para todos y feliz Día de la Mujer, para las mujeres. Gracias. Feliz Día Chao. de la Mujer.